como les decía, que el hombre fue separado de la comunión con Dios. Tenía que volverse a ver, volverse a reconectar esa comunión con Él. Y el Señor Jesucristo vino a hacer eso. Si usted por favor puede ir, por favor, al libro de San Juan, del 1, del 11 al 13. Mira lo que dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo repito de nuevo: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios. Un hijo tiene acceso al Padre, tiene acceso donde está Dios, tiene acceso a comunicarse con Él. ¿No? Tu hijo, si te pide llegar a tu casa, le vas a decir que no. Le pides que entrar contigo a hablar, le vas a decir que no. Tiene acceso a ti. Sí, igualmente nosotros, por medio de Él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. No somos simplemente un amigo de Dios, sino un hijo de Dios. Personas que los padres los han abandonado, que los padres los han dejado, los han tratado mal, no han estado con ellos, se sienten solos, se sienten abandonados. Pero ¿sabes qué? Por medio de creer en el nombre de Jesús, Él te dio potestad de ser hecho un hijo de Dios. Hay gente que se siente tan pequeña aquí en la tierra, pero imagínate, es un hijo del Dios del universo. Qué privilegio más grande lo que Jesús vino a hacer. No solamente hacer una cosa creada, sino ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué privilegio más grande. Si usted va a Hebreos 10, del 19 al 20, mire lo que dice aquí, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Al Cristo ir a la cruz, al Cristo ir a morir y derramar su vida, su sangre, a entregar su cuerpo por nosotros, Él abrió un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Antes usted no tenía acceso, como les decía, destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino a trazar ese camino para llegar a Él con su muerte y su resurrección. Al Él entregar y sujetarse a Dios hasta la muerte, nos vino a abrir, nos vino a regresar a la comunión con el Padre. Y eso fue a través de su sangre, un camino nuevo. Por eso es el camino. Y tenemos que permanecer en este camino. Como le he dicho yo, hay personas que dicen que o piensan que hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, y hay que advertir. Si nos salimos de este camino, de esta fe, de esta creencia, no va a haber más para nosotros. Vamos a extraviarnos de la verdad, como muchos se han extraviado. Recuerden que solo hay uno que te puede llevar al Padre, y ese es Cristo, porque Él salió de Dios. Él salió desde la eternidad, ha tenido esa comunión con Él. Y ese camino dejó la comunión con el Padre y vino a ser camino para nosotros para llegar a Él. Yo creo que eso es algo muy importante de recordar siempre, que Él es el único camino a Dios. Amén. En segunda parte, que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Han habido muchos maestros, muchos profetas, muchos pastores, muchos hombres a través de todas las generaciones que han profesado tener la verdad, que su camino es el correcto, que los otros están equivocados. Muchas religiones que dicen decir que ellos son el camino a Dios, que los otros están erróneos, que hay muchas maneras y muchas verdades, que el de ellos es la verdad. Un hombre preguntó una vez delante del Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad?
Vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan 18, del 37 al 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? La Biblia nos habla claro que Dios es veraz, que sus promesas son sí y amén. Se habló del Señor Jesucristo. Mira lo que se ha dicho. Si usted va al libro de San Juan, al 1, el primer capítulo, San Juan, vaya ahí por favor, y dice, vamos a leer del 14 al 18. Usted puede leer todo el primer capítulo de Juan, es muy precioso lo que dice el Señor. Y mira lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero mire bien eso lo que dice aquí. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos vino a dar a conocer al Padre. Nos vino a dar a conocerlo a Él. Dice que Él estaba, mire lo precioso que dice Jesús: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso se puede decir que Él es la verdad. Que las cosas que Él dijo fueron cosas verdaderas, cosas certeras, cosas y promesas preciosas para nosotros. Todo lo que Él vino a decir, que iba a ser moradas, que nos iba a dar vida juntamente con Él, que Dios nos iba a resucitar en aquel día, son esas promesas que Él nos ha dado. Y la podemos tomar porque Él todo lo que nos dijo por medio del Padre, y son verdades. Son verdades para nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos han dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquel verbo se hizo carne. Todo lo que la palabra de Dios te ha dicho y te ha apuntado es a uno, es a Jesús, que te lleva al Padre, que nos lleva a comunión y nos hace que su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, more en nosotros. Pero este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Él es la verdad absoluta. Cuando la gente habla que Él es la misma imagen del Dios invisible. Jesús no estaba mintiendo cuando Él dijo: Él soy el Hijo de Dios, que antes de Abraham yo soy, que era el gran yo soy. Él no estaba mintiendo, Él estaba diciendo la verdad, que el que le ha visto a Él ha visto al Padre. Como leímos en esos versículos, Él no estaba mintiendo, Él estaba diciendo la verdad. Que no se halló, dice que no se halló engaño en su boca, no mintió. Nunca pecó. Él estaba diciendo la verdad, pero la gente no quería entender. ¿Cuántas veces les dijo a sus discípulos y no querían entender todavía? Hasta que después de la resurrección, que vino y fueron iluminados, se les abrió entendimiento. Nacieron de nuevo. Mira lo que dice, por favor, si va al libro de San Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Él apunta aquí que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y después de que somos libres, somos hechos hijos de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Libre del yugo del pecado, libre de la condenación del pecado. Esa verdad te hace libre. El camino a Jesús te conduce al Padre. La verdad de Dios, la verdad del Hijo de Dios, la verdad de su palabra también te conduce al Padre y a la vida eterna. Mira lo que dice San Juan 17, del 16 al 17, cuando está hablando acerca de los discípulos y también de todos nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Acuérdese que Él es el Verbo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, del 18 al 23. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que nuestras almas, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. No solamente se trata de creer en la verdad, sino ser obedientes a la verdad. La verdad del Evangelio, las verdades de Dios. Y Él es la verdad. Y tenemos que creer en Él y confiar en Él y vivir para Él. No hay otra verdad más que Él. Que Él es el único camino a Dios. Que Él es la única verdad absoluta y la certeza de la salvación. Que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y dice que no somos de corrupción puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerda el versículo anterior, que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conocemos la verdad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, donde en la palabra de Dios. Él es el Verbo, Él es la verdad absoluta de Dios. Todos los evangelios apuntan hacia quién, hacia Jesús. Y podemos confiar en esa verdad. Mira lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero nos habla mucho a nosotros. Mira lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Dice que nos ha hablado muchas veces anteriores por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claramente dice que Dios nos habló por medio del Hijo, que lo que Él dijo es la verdad, que hay muchas moradas para nosotros, que Él no nos va a dejar huérfanos, como dijo, que nos iba a enviar a su Espíritu, al precioso Espíritu Santo, a vivir con nosotros y a enseñarnos y guiarnos a toda verdad. La verdad absoluta de que el Señor vino y pagó por nuestros pecados y que un día volverá por nosotros. Él es la verdad. Estamos en la verdadera fe. Estamos en la verdadera religión. Estamos en la verdadera palabra. Y es la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo. Cristo es la verdad, hermanos. Él era el Mesías. Él es. Y va a venir otra vez. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios 15. Vamos a leerlos. Desde el 12 al 28.
Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando de Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí estaba hablando de que si Cristo no resucitó, se había sucedido y se había ya pasado la resurrección, entonces nuestra fe hubiera sido en vana. Pero gracias a Dios que todavía eso no ha sucedido y Él va a venir por nosotros, amén. Él estaba diciendo, imagínate que nuestra fe hubiera sido en vana si eso no hubiera sido real, no hubiera sido verdadero lo que se dijo de Él. Pero gracias a Dios que sí fue. Y tenemos esa esperanza de que un día va a regresar, que Él es la verdad, que Él es la vida, que vamos a estudiar pronto. Imagínate eso. Y vendrá en su tiempo, amén. Mira lo que dice, por favor, 2 Corintios 4, del 3 al 6. No todos conocen la verdad. Hay personas que piensan que conocen la verdad, pero el entendimiento lo tienen enternecido. Y no por su propia cuenta, sino porque hay alguien que los tiene cegados a esa verdad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llevarles esa verdad. No es para nosotros, no solamente guardarnos y quedarnos con ese camino, sino llevárselos a otros y decirles, síganos por este camino, vengan a esta verdad, para que puedan escapar de esto que dice aquí. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 6. Pero si nuestro evangelio está muy encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre conectando a Jesús con el Padre. Pero quiero que mires eso. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esa es la verdad, la gloria de Cristo, que Él es el único camino al Padre, y ellos tienen el entendimiento entenebrecido. No pueden comprender, no pueden entender hasta que vengan a Él. Y tenemos que llevar la verdad, que puedan entender y conocer la verdad, como decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos de nosotros estábamos extraviados y perdidos en la mentira antes? Pero gracias a Dios que se nos iluminó la verdad de quién es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas personas necesitan el precioso evangelio de Dios para ser libres, para que les resplandezca la luz, el conocimiento de Dios?
Y en tercer lugar, dice, yo soy la vida. Mira lo que dice, no vino a decir, mire, le lo puede llevar a una vida mejor. No vino a decir, quizás le voy a dar vida, yo conozco de la vida mejor. Él vino a decir, yo soy la vida. Jesús es no simplemente una persona, nada más, un buen maestro, una persona que hizo buenas obras, sino es el autor de la vida. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas y subsisten por él. Si usted va, por favor, al libro de San Juan 1, del 1 al 10, mira lo que dice. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tremendo lo que dice, ¿verdad? Que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, dice. Él vino a dar vida, y vida en abundancia, como dice San Juan 10:10, pero le rechazaron. El autor de la vida venía y lo mataron. Imagínate eso, qué tragedia más grande. El autor de la vida viene a dar su vida por nosotros. Mira cómo es eso. Mira qué cosa tan grande. El autor de la vida vino a dar su vida por nosotros. Mira lo que dice San Juan 5, del 39 al 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, diciéndole a los judíos. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos escudriñaban las escrituras, los líderes, los religiosos, todos los fariseos, porque pensaban que en ellas tenían la vida eterna. Pero ellas mismas, las mismas escrituras, daban testimonio del Señor Jesús. Y les dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Cuántas veces los quiso reunir? ¿Cuántas veces les vino a hablar? ¿Cuántas veces Dios le habla a las personas? Vengan, escapen, vengan a la iglesia, no dejen de congregarse, búsquenme mientras pueda ser hallado. Y la gente son como estos, que no quieren venir para tener vida. ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando que vengas? Que dejes lo que tengas que dejar. Es eso más importante que tu vida, que la vida eterna. Mira lo que dice Hechos 3, del 13 al 16. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pidieseis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí es cuando ellos están delante y los acusan. Y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, escogieron un homicida. Pero ese era su destino, dar su vida por nosotros. Pero muy claro que dice aquí, mataron al autor de la vida. Otra cosa, hablando de Jesús, que es la vida, mira lo que dice. Juan 5:26, por favor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Tú no tienes vida en ti mismo. Yo no tengo vida en mí mismo. Nos pasa algo y nomás ya quedamos y nos entierran. Pero Él es como Dios que tiene vida en sí mismo. Le ha dado
al Hijo tener vida en sí mismo. Tremendo lo que dice ahí. Mira lo que dice San Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas hablo, Jesús, y levantando los ojos al cielo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Entonces mire bien claro lo que dice aquí. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, que Él es sobre todo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él puede darle vida eterna a los que Dios le dio, a todos. Y esta es la vida eterna. Mire cuál es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, hablando de la verdad, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que lo ha enviado a dar a conocer al Padre. Esa es la vida eterna: conocerlo a Él, tener comunión con Él, vivir para Él. Uno de los versículos más poderosos es eso: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sabes que, mi hermano, tú lo has conocido. San Juan, cuando está hablando de resucitar a Lázaro, él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Yo no dijo: yo conozco o yo voy a hacer. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso Él puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 6, del 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en otro nadie más. Es claro la que dice aquí, que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nadie más tenés la vida eterna. Hay muchas personas que han buscado la fuente de la juventud, de la vida. Muchas personas que han querido alargar su vida de alguna manera, dan lo que sean por un día más. Tienen que hacer lo que tienen que hacer por rejuvenerse. Miramos las mujeres cómo van y compran los maquillajes para verse más jóvenes. Pero ¿saben qué? La fuente de la juventud y de la vida eterna están en Jesús. En Él está la vida eterna. A Él lo tenemos y a Él le buscamos, y tenemos la aseguranza que un día que partamos, y cuando Él venga en su gloria, nos va a levantar y nos va a dar vida juntamente con Él. Tenemos esa aseguranza porque su palabra es veraz, es verdadera. Él fue el camino, Él fue la verdad y Él es la fuente de vida. Eso es lo más grande que obtenemos nosotros, la vida eterna. En Cristo Jesús, no hay nadie más. No en el pastor, no en el profeta, no en nada. Mire, no en lo que tú das. Es en Cristo Jesús. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Mira lo que dice. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ellos lo vieron, mire bien claro. Lo contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos caminaron con Él. Los pudieron abrazar, pudieron recostarse con Él. Lo vieron. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Escuche bien claro. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre, hablando del Señor Jesucristo, y se nos manifestó. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se nos manifestó esa vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso anunciamos las noticias, las buenas nuevas de salvación, que pueden tener comunión de nuevo con el Padre, que pueden tener la vida eterna, que esa vida se manifestó en el Hijo de Dios.
Nos vino a revelar al Padre, nos vino a mostrar el camino hacia Él. Y mire 1 de Juan 5, del 11 al 13. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Escuche bien claro. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no cree en Jesucristo, usted no tiene la vida. Si usted no vive para Jesús y no le sigue, no ha tomado su cruz, usted no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo eso? Que tenemos vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Él es el que nos dio la vida. Él es el que nos sostiene en nuestra vida. Él es el que nos vivifica cada vez. Él es el que nos da la vida espiritual. Él es el que nos va a resucitar un día. Y Él es el que nos dará la vida eterna. Jesús, pan de vida. El autor de la vida. Y lo último, hermanos, para terminar. Dice que nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente que quiere llegar a Dios por las buenas obras. Hay gente que quiere llegar a Dios por sus bienes. Hay gente que quiere llegar a Dios por muchas maneras. Pero hermano, solo hay un camino a Dios y ese es por medio de Jesús. Solo por medio de Él. Mira lo que dice Hechos 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él, en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay vida eterna. En ninguno otro hay perdón de pecados. Están bajo la ira de Dios los que no tienen a Dios. Los que no tienen a su Hijo, los que no han creído en el Hijo de Dios. 1 Timoteo 2, del 4 al 5. Lo hemos leído este versículo muchas veces. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador entre Él y nadie más puede llegar a Él sino por medio de Jesús. No por medio del Padre, no por medio del profeta, no por medio del Maestro, solo por medio del Señor Jesucristo. Podemos llegar a Él. Él es el único mediador. Por eso le pedimos a Él, le rogamos a Él, confesamos nuestros pecados a Él, damos nuestra vida a Él. Efesios, hermano, para concluir, hermano, mira lo que dice Efesios 2, del 12 al 13. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estaba sin Cristo, escuche bien, todos estábamos sin Cristo en un tiempo, una vida. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos de nosotros caminamos sin esperanza y sin Dios? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es el único camino al Padre. A Él hemos sido cercanos por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Romanos 5, del 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que cuando aún éramos enemigos de Dios por nuestra manera de vivir, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él es el único camino al Padre. Las palabras preciosas del libro de San Juan, hermanos, 3:16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo lo que aquel hace, lo dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es lo que hizo el Hijo. Nos vino a salvar, nos vino a rescatar de nuestra vida vana y nos vino a dar esperanza. Nos vino a dar algo en qué esperar, algo en qué confiar, que no tenemos que tener miedo a la muerte. No tenemos que tener miedo a las cosas que nos vengan. Que no debemos dejar que nuestro corazón esté turbado en estos días. Que así como creímos en Dios, que creamos también en el Hijo de Dios. Que esas promesas son verdaderas. Y que si estas personas vieron a Jesús, ellos vieron al Padre. Y Él está ahora a la diestra del Padre. Y que le creyéramos por las obras que Él había hecho. Estas personas caminaron con Él. Lo escucharon a Él. Lo vieron a Él. Pudieron estar con Él. Y tuvieron sus dudas. Pero dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y así nosotros creemos en ti, Señor. Creemos en tu bendita palabra. Creemos y te confesamos que tú eres el Hijo de Dios y que en ti, Señor, tenemos salvación y vida eterna, Señor. Y que tú vienes pronto por tu iglesia. Esto es simplemente más una palabra de volver a los caminos de Dios, de volver a creer en el Hijo de Dios, de confiar y esperarlo porque Cristo viene pronto. Que estamos en la verdad y que esta verdad no la tenemos que callar. Hay muchas personas que se están perdiendo y muriendo en sus pecados y sus delitos. Y la iglesia tiene la luz, tiene la esperanza, tiene la salvación. Y no tiene que callar. Conocemos la verdad. Tenemos que llevar a otros a ese conocimiento. Ese es el trabajo de la iglesia. Hay que predicarle a la iglesia para que la iglesia le predique al mundo. Tenemos que hablar de esta verdad. Tenemos que vivir esta verdad. Tenemos que enseñar de este camino y caminar en este camino y darle honra a Dios siempre y a su Hijo. Y tenemos que traerlos a la vida eterna, para que escapen del lazo del enemigo, y tenemos que orar por ellos. Hermano, yo te invito a que tú hables la palabra, a que tú prediques la palabra, a que tú vengas y compartas esta palabra, no te quedes callado, ese es tu trabajo. Muchos no conocen al Señor y se están perdiendo y no tienen esperanza, y la iglesia tiene que llevar la palabra. Así que, hermano, recuérdales que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gloria y te damos gracias por tu bendita palabra. Solo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser esos instrumentos, Señor, para que podamos llevarlos a ese camino eterno, Señor, para que lo podamos llevar a esa verdad absoluta, que tú eres el Hijo de Dios y solo en ti hay salvación, y para que podamos conducirlos a la vida, a esa vida eterna, a esa vida en abundancia, que solo tú das, y llevarlos al Padre, Señor, a no ser egoístas, sino conducirlos hacia ti, Señor. Así que ayúdanos a ser instrumentos, ayúdanos a poder hacerlo y a vivir para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.